El día de hoy, el grupo interdisciplinario, el GIEI, de estos expertos internacionales que estuvieron respaldando, que estuvieron, vaya, que son los que dieron luz en el camino cuando la entonces PGR de Murillo Karam estaba ocultando la realidad. Ellos ya venían desintegrándose, ya venían separándose poco a poco, hasta que quedaron solamente dos, y hoy ya no queda nadie. Hoy fue el último, este 25 de julio se entrega el último, o sea, el sexto y último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa. Y quiero que escuchen un poco de lo que dijeron en esta última entrega del caso Ayotzinapa, de este último informe que entregan al respecto del caso, puesto que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por no hacer más para que para que la Secretaría de la Defensa Nacional coopere con la investigación. Esa es la crítica que le hacen al presidente. Vaya, escuchen. Al que los estudiantes se subieron sin saberlo. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Marta. Juntamos 3 preguntas, por favor. Había otra mano ahí en esa fila. Lach, adelante, por favor. Y luego Oscar. Gracias. Gracias. Yo creo que es bastante contundente la información que han proporcionado sobre la gravedad de la información oculta, porque de conocerse se podría tener indicios muy firmes sobre el paradero o los distintos paraderos de los chavos. ¿Podrían precisar un poco cuáles podrían ser, digamos, los grupos y los lugares que ustedes tienen visualizados? Y una pregunta más de índole político. En 1 año y medio, supongo, habrá otro gobierno en el país. Sus expectativas de que la investigación continúe tomando como fundamento lo avanzado hasta ahorita y que no se deseche. Gracias. Solo para confirmar que en este punto se van del país ya el 31 y que la razón principal para no poder continuar ha sido esta obstaculización por las Fuerzas Armadas, como lo han presentado. Y por último, si podrían platicar de cómo se sienten ustedes en este momento, ya que aparentemente se cierra esta etapa importante de nuestras vidas y también las de ustedes. Gracias. Respondemos estas 3 preguntas y vamos a otro bloque y empiezo contigo, por favor. Adelante, Carlos y Ángela. Respecto a cuáles podrían ser los grupos y los lugares, es importante decirles que hay información que hemos rescatado, que está en el informe, pero también en los documentos que vamos a entregar a la UILCA, en donde hay puntos en particular que son importantes para revisar, información muy importante que está dentro de la documentación referida en particular por algunas instituciones y algunas informaciones que se dieron en su momento. En el caso particular de las expectativas de que se continúe avanzando y que no se deseche esto, pues yo creo que la expectativa tiene que mantenerse. La expectativa no se puede defraudar. Y creo que es un compromiso que deben adquirir las instituciones que deben asumir la función real de investigar y juzgar y que deben en este momento ponerse en los hombros la tarea fundamental de entender que la justicia es la razón de ser de una sociedad en orden y que la impunidad se genera por la no existencia de justicia. Así que la expectativa la mantenemos y no claudicamos en ella. Bueno, no les hemos contado todo lo que tiene el informe. Hay un capitulito también en el informe que hace un recuento de la cuestión sobre el trasiego de drogas y del quinto autobús. Obviamente tenemos información que ya se publicó sobre el trasiego de drogas, especialmente a partir de la información de las escuchas de Chicago, de las investigaciones conocidas de la Fiscalía en Chicago, conocidas como las escuchas de Chicago. Ahí se habla del trasiego de drogas. Hay antecedentes de la propia PGR que nos ocultó a nosotros durante
el tiempo que estuvimos aquí de incautación de autobuses modificados para el trasiego de drogas, se ocultó el quinto autobús en toda la investigación, hasta que encontramos los videos y hasta que obviamente validamos los testimonios de los sobrevivientes de ese quinto autobús. Hemos señalado que el testimonio, que la declaración del chofer de ese quinto autobús no corresponde a la realidad, ¿no? Se está mintiendo sobre eso. La versión dada por los chavos está confirmada también, no solamente por el análisis de los testimonios, sino también por el análisis del GPS, de cómo se movió ese bus esa noche. Ese bus fue el único no atacado esa noche. Y uno de los datos que no hemos dicho aquí hoy, pero que está en el informe, es que ese bus salió por la caseta número 3 de Iguala. En la caseta número 3 de Iguala había 10 militares. Ahí. Están asignados 10 militares en esa cabina. ¿Qué pasó con ese quinto autobús? ¿Dónde está la información sobre eso? No hay información, pero es obviamente un hecho muy significativo ligado a activación de la reacción tremenda, das horas y coordinada por el crimen organizado y las diferentes agentes de instituciones del Estado, tal y como les hemos señalado. Sigue pendiente de la investigación y eso está en el informe. Como decía Ángela, el caso no se cierra porque nosotros estemos. Primero la investigación tiene que seguir, estarán los representantes y estarán otras personas periodistas que van a seguir investigando sobre el caso, que van a llevar esto adelante. Nosotros hemos dejado todos los elementos para que ese trabajo se pueda seguir haciendo. Hay muchos elementos que hay que continuar investigando y ojalá se lo puedan estudiar en profundidad, porque eso es parte de la agenda para el futuro y, como les hemos dicho, el caso no se cierra hasta que haya una resolución en términos de la investigación del destino y paradero de los jóvenes. No puede haber un cierre del caso como tal. Nos sentimos con frustración. Hemos hecho un esfuerzo hasta el límite de las posibilidades por trabajar con todo lo que teníamos, por superar los obstáculos en las diferentes fases que nos ha tocado y también en esta, ¿no? También no hubiera habido muy probablemente una reactivación de las órdenes de captura si no hubiéramos estado, ¿no? Seguro que hemos estado detrás de eso desde el primer día, ¿no? Diciendo aquí están pruebas, esto no se puede ocultar, aquí hay que hay que ver si intento de bajar las órdenes de detención no responde a las pruebas. Aquí tienen las pruebas, y eso ha llevado a que eso se pueda hacer. No hubiéramos tenido la información de la Marina que les hemos puesto a disposición hoy, que hemos escrito. Como les decimos, hay informaciones que hemos tenido hace una semana para poder incluir en el informe. No hubiéramos tenido el análisis en profundo del ocultamiento de Sedena, no hubiéramos tenido las pruebas de telefonía. Bueno, todo eso muestra que hemos llegado hasta el límite de lo que podemos, con lo que tenemos y con los que hemos podido encontrar y con lo que se nos ha facilitado también como información. Digamos, ahí hay un elemento que es una contribución. El GIEI es un elemento para hacer una contribución a un proceso, no es el que va a resolver todo sobre el caso, ¿no? Hay una contribución a un proceso, creemos que es una contribución efectiva del proceso, pero nos duele, pero estamos tristes. Nos cuesta hablar. Pues ahí está un poco lo que están diciendo el GIEI. Recuerden que ellos estuvieron 8 años, o sea, quiero hacer énfasis en que ellos estuvieron 8 años detrás del caso, o sea, estuvieron 8 años. Parte les tocó trabajar con la PGR de Peña Nieto, en la que se ocultó todo. De no haber sido por el GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes, de no haber sido por ellos, el caso se habría reactivado hasta que llega Andrés Manuel López Obrador. Es gracias a ellos que el caso se mantuvo vigente en la administración de Peña Nieto. Es gracias a ellos que a partir del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurre todo esto, que en el momento en el que ellos se involucran y empiezan a resaltar todas estas fechas, es gracias a este grupo que se avanzó en tiempos donde lo que querían era obstaculizar toda la información. Lo que dejan, ¿no? Lo que dejan en el tintero es una crítica fuerte hacia la opacidad de las autoridades, particularmente de las Fuerzas Armadas. Ellos remarcaron la resistencia por parte de las Fuerzas Armadas en ocultar cosas obvias, situación que provocó que ellos llegaran a un límite y decir, pues si nadie los va a obligar
a entregar la información, nosotros ya no podemos hacer nada más. Recordemos que algo que justamente están diciendo o que menciona Carlos Beristain de este grupo interdisciplinario de expertos es que se acordarán que ya va a ser un año que el subsecretario Alejandro Encinas entrega este informe del gobierno con los hallazgos. A raíz de eso, la Fiscalía General de la República empieza a solicitar órdenes de aprehensión, pero se les caen como 10 órdenes de aprehensión. Y es gracias otra vez a que se ponen de acuerdo, que empiezan a trabajar juntos. Aquí dice Carlos Beristain que es gracias al GIEI que lograron que esas órdenes de aprehensión que se habían caído no se cayeran y volvieran a sacarlas para entonces vincularlos a proceso, porque uno de los mayores obstáculos es que el propio sistema de justicia no está queriendo procesar a los responsables. Entonces, que no tienen las pruebas suficientes, que esto, que el otro. El propio Alejandro Encinas decía que muchas de las órdenes de aprehensión que salieron hasta parecía que habían puesto una piedrita en el zapato los de la fiscalía, como si quisieran que esto se entorpeciera. Entonces, recalco todo esto porque ya se van, ya se van. Esta fue su último informe. Y de hecho, un día antes de esta reunión, o sea, el lunes 24, este grupo de expertos se reunió con el presidente López Obrador y también con el subsecretario Alejandro Encinas en Palacio Nacional. Ellos hasta ahora no han dicho más de qué es lo que ocurre en esta reunión, pero pues sí, hubo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reúne el grupo interdisciplinario, Alejandro Encinas, como, motivo de la última reunión antes del último informe. Ellos, pues estos integrantes, escuchan al presidente, escuchan a Alejandro Encinas y el paquete, pues ahí se quedó. Quiero rescatar un hilo de Carlos Pérez Ricard, quiero recordarles que Pérez Ricard es integrante de la Comisión para la Verdad, esta comisión que está buscando esclarecer todos los hechos de injusticias que han ocurrido también con militares, pero un poco más atrás del caso Ayotzinapa. Y esta comisión, que eso es una comisión que funda, o sea, que pide el presidente López Obrador que se cree para conocer la verdad de los acontecimientos que han ocurrido en el campo militar, o sea, etcétera. Entonces, es una comisión de la verdad bastante amplia para esclarecer toda esta verdad. Y es justamente Carlos Pérez Ricard que señala lo siguiente. Se va el GIEI de México. Las sensaciones de derrota, pero no nos equivoquemos. La derrota no es de Buitrago y Beristain, que son sus últimos 2 miembros. La derrota es del Estado mexicano. Aún y todo, el GIEI deja una experiencia extraordinaria. El grupo desmenuzó, mapeó y comprendió desde lo local y en un caso paradigmático las implicaciones del Estado y el crimen organizado. Sus informes son fuente primaria excepcional para entender al México contemporáneo. ¿Por qué el GIEI se va de México? Simple. Desde el gobierno federal no se actuó frente al bloqueo y ocultamiento sistemático de información por parte del Ejército y la Marina. Frente a esto, el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas, pudo hacer más, mucho más, y no lo hizo. A pesar del avance en el esclarecimiento del caso durante su administración, el presidente no quiso o no pudo llegar a las últimas consecuencias. La decepción es enorme, la impunidad todavía más. Apunta que va a hablar del tema en su columna del jueves en Sin embargo, la videocolumna, pero esta es una crítica dura que se le hace al presidente por no, llamémosle, por no hacer más, por no obligar a las Fuerzas Armadas a decir absolutamente todo. El presidente sabemos que tiene una opinión distinta. El presidente dice que se ha colaborado desde todos los ámbitos, que no se han puesto pretextos, que se ha apoyado, que se ha sumado, que se ha entregado la información. O sea, el presidente tiene esta versión, pero desde el GIEI dicen es que hay más información y está en las Fuerzas Armadas y no la quieren entregar. También se le ha cuestionado en la mañanera en un par de ocasiones al secretario de la Defensa Nacional y él, ya sabemos que su fuerte no es la comunicación, pero da a entrever que ellos han apoyado y que seguirán apoyando en todo lo que puedan. Pero si somos muy honestos con el asunto de los militares, siempre hay secretos. Nosotros
de no ser por nuestro César Gutiérrez Priego, que es experto en estos temas, que es un abogado penalista que además es experto en asuntos militares y que trabaja con militares y que lidia con este universo, si no fuera por él, quizás no entenderíamos muchas cosas que pasan al interior de las Fuerzas Armadas. Porque sí, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y obedecen al presidente, pero también sabemos que dentro de este grupo de militares existen algunos que todavía funcionan o piensan, llamémosle la vieja guardia, ¿no? Que tienen estas tramas y conspiraciones políticas. Recordemos la manera en la que operaba un Salvador Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? Que decía, a mis militares nadie me los cuestiona, justo en el marco de Ayotzinapa y de muchos otros casos. Pero Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto, él, a mis militares no me los cuestionas. Ellos no te van a responder nada. Y cuando le preguntaban sobre el caso, hacía mutis. Ay, si ese fue el secretario de la Defensa Nacional en algún momento, imagínense cómo han de pensar y cómo han de operar muchos que todavía están ahí. No puede ser Salvador Cienfuegos el único que se resista o que tenga esta política de resistencia a compartir información. No puede ser el único. Entonces, vemos que existen estas resistencias. Poco sabemos del sistema legal militar, por ejemplo, de los tribunales militares. O sea, solamente los que están allá adentro saben qué es lo que pasa. Y también ocurren injusticias. Y aquí hemos denunciado de las que nos enteramos y las que hemos podido conocer. Pero siempre se manejan con un marco de opacidad o de secrecía, llamémosle. También porque hay muchas cosas que son que competen a la seguridad nacional. Entonces, bajo la lógica de seguridad nacional, se entiende, es la defensa nacional, evidentemente. Pero en el caso de Ayotzinapa, que requiere una brutal transparencia, que requiere que se abran de par en par las puertas para poder esclarecerlo, hay resistencias. O al presidente, y aquí pueden ser muchos factores, o al presidente no le informan todo de las Fuerzas Armadas, o en las Fuerzas Armadas ocultaron la información, aplicaron operación borrón y cuenta nueva, eliminaron todo lo que pudieron y en este momento solamente están procesando a los militares que pudieron, porque hay militares detenidos, o sea, tampoco es como que no haya pasado. Actualmente hay militares detenidos, hay militares que están bajo proceso por el caso de Ayotzinapa. Y son ellos los que tendrán que dar la información que falta sobre los otros militares que participaron en todo esto. Entonces, es muy lamentable que, que estemos en una situación así. Hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero también falta avanzar más. En un país y en un mundo que requiere una mayor transparencia, hace falta que requiere una justicia, que requiere que se haga justicia, pues hace falta muchísimo más. Y habrá que ver qué responde el presidente en la mañanera. Insisto, ya sabemos que la versión del presidente es distinta. Él asegura que se ha confiado, que se ha avanzado, pero pues este grupo interdisciplinario de expertos dice lo contrario. Por cierto, quiero decirles que busqué al subsecretario Encinas para ver si lo podíamos entrevistar. Estamos viendo si su agenda se lo permite para poder platicar con él, porque también él puede tener una versión diferente, y también lo ha dicho, una versión diferente del grupo interdisciplinario, y por cierto, sin denostar su trabajo, porque ni el presidente ni Encinas critican el trabajo del GIEI, porque sabemos qué es lo que hizo y qué es lo que representa este grupo interdisciplinario, o lo que sobre todo representó este grupo interdisciplinario en tiempos donde había una máxima opacidad y una cantidad de información oculta. Entonces, no están negando el trabajo, no se ha denostado ni demeritado el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos, solamente que pues en este momento ya llegaron a un punto en el que el grupo ya no puede avanzar más. Esa es la realidad, ya no pueden avanzar más y parece, por lo que dicen, que el presidente no pudo empujar más a las Fuerzas Armadas. Ahora,